Buenas tardes, bienvenidos. Tenemos una sesión adicional de nuestro diplomado de Derecho Electoral. Queremos agradecer muy cordialmente a cada uno de ustedes por acompañarnos en la sala y con mera presentación, permítanme por favor compartir la biografía de nuestro expositor el día de hoy, quien es el abogado Giampieri André Martín Turriate Cruz, quien es abogado titulado por la Universidad San Martín de Porres y egresado de la maestría en gestión pública por la Universidad Europea de Madrid. A lo largo de su trayectoria profesional, ha prestado servicios en diversas instituciones públicas, destacándose en la asesoría jurídica especializada en derecho administrativo. En la actualidad, ocupa el cargo de asesor legal del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Estimado doctor, agradecerle una vez más por su participación, por aceptar la invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Reciba usted el cordial saludo de nuestro decano y de nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena. Muchas gracias, doctor. Lo acompaño durante toda la ponencia. Adelante con su exposición. Bien, gracias, Ítalo, por la introducción. Buenas tardes a todos los participantes. Quiero iniciar esta disertación expresando mi sincero agradecimiento a el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en especial a la dirección académica, por brindarme esta oportunidad de compartir con todos ustedes reflexiones y desarrollar en manera conjunta un tema crucial para la democracia de nuestro país: la publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad en los procesos electorales. Asimismo, la metodología que utilizo es la siguiente para más o menos enmarcarnos en el tema. Para asegurar básicamente un desarrollo temático ordenado y un uso eficiente del tiempo, la exposición se dividirá en dos bloques. La primera parte abordaremos los conceptos jurídicos fundamentales relacionados con la propaganda electoral, la publicidad estatal, los límites normativos aplicables, con especial énfasis en el análisis de la última resolución del Jurado Nacional de Elecciones, la número 0112-2025 JNE y su aplicación práctica. Tras esta primera sesión, tras este primer bloque, se concederá una pausa de 15 minutos, luego de la cual iniciaremos el segundo y último bloque, dedicado al estudio de casos prácticos y algunas conclusiones de manera conjunta. Esta ponencia no quiero que sea plana, quiero que sea una especie de conversatorio, puesto que nos encontramos en un año, el próximo año, el 2026, con dos procesos electorales. Bien. Asimismo, para promover una participación afectiva y proactiva por parte de ustedes, agradeceré que, las preguntas que tienen sean formuladas antes del receso, entre 2 o 4 preguntas, las que ustedes crean conveniente, las cuales serán absueltas de manera conjunta al reinicio de la ponencia. Sin más preámbulo, iniciemos esta disertación. De modo introductorio, a ver, como todos sabemos, el Perú, nuestro país, se prepara para afrontar en el año 2026 dos de los procesos electorales más complejos y decisivos de su historia democrática. El 12 de abril de 2026, según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, acudiremos a las urnas para elegir a un presidente, a 2 vicepresidentes, con el retorno al sistema bicameral, además de 60 senadores y 130 diputados. También elegiremos a 15 representantes al Parlamento andino, 5 titulares y 10 suplentes. Y por supuesto, la participación de todos los peruanos residentes en el extranjero. No obstante, en octubre del mismo año, nuevamente acudiremos a los centros de votación para designar a nuestras autoridades, en este caso municipales y regionales, donde elegiremos a 25 gobernadores
y 25 vicegobernadores regionales, más de 340 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, poco más de 1.700 regidores. Ese número sí va a calar en todos. 1.694 alcaldes distritales y más de 9.000, sí señores, más de 9.000 regidores distritales. En total, estaremos hablando de la elección de 13.000 autoridades en todo el país. Una cifra que desde mi punto de vista cuenta no solo de la magnitud del evento electoral que se nos avecina, sino también de la altísima responsabilidad institucional que enfrentamos como operadores jurídicos, autoridades, funcionarios públicos, servidores públicos y también ciudadanos. ¿Y qué hacer frente a este reto institucional? ¿Qué papel nos toca afrontar como abogados o como funcionarios públicos? Pues el de garantes, netamente garantes. ¿Y garantes de qué? Se preguntarán. De la equidad, de la transparencia y la confianza ciudadana. Porque el respeto por la neutralidad no solo fortalece la legitimidad, ojo, sino que dignifica nuestra propia labor profesional. ¿Y esto qué significa en cristiano? Que no solo como abogados, sino como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad colectiva en velar porque el proceso se desarrolle con transparencia, equidad y respeto a la democracia. Y aquí quiero detenerme y ser directo y enfático. No se trata de censurar a la gestión pública, como he escuchado en algunos noticieros, sino de evitar que el aparato estatal se convierta en una especie de trampolín electoral, porque si eso ocurre, se quiebra el principio de equidad y el ciudadano pierde algo más valioso que un voto, pierde la fe en la justicia del sistema. Asimismo, entiendo que vivimos un contexto marcado por una alta sensibilidad ciudadana frente a la legitimidad de las instituciones del Estado, particularmente frente a aquellas que gestionan sus recursos públicos y ejercen funciones directivas. Hace poco estuve investigando y revisé algunas encuestadoras formales, ojo, y existen muchísimos niveles de desconfianza institucional en distintos órganos del Estado. Además, una percepción generalizada de injerencia política en la gestión pública, que erosiona definitivamente la legitimidad democrática. Y también un gran temor persistente que durante el proceso electoral se hace determinados usos indebidos de los recursos del Estado o se afecte la imparcialidad de los servidores públicos. En este marco, adquiere aún más importancia el principio de neutralidad estatal, el cual lo desarrollaremos más adelante, especialmente en los meses previos a las elecciones. Porque si los ciudadanos perciben que el aparato público favorece de forma directa o encubierta a determinadas candidaturas o partidos políticos, lo que está en juego no es solo la transparencia del proceso, sino también la confianza misma en la democracia. Debemos recordar que el rol de la administración pública es preservar la integridad del proceso electoral. Por ello, el comportamiento ético, imparcial y profesional de los funcionarios públicos durante los procesos electorales no es solo un detalle ético, ni mucho menos administrativo, sino una condición de posibilidad para la legitimidad democrática. Asimismo, es importante mencionar que cada ministerio, cada programa o cada nivel del gobierno
administra recursos y tiene gran capacidad de influir sobre la población. En este caso, el Estado no debe convertirse en instrumento de campaña de ninguna opción política. Debemos actuar, como se mencionó anteriormente, como garantes de igualdad de condiciones para todos los actores políticos y como ejemplo al mismo tiempo de servicio público al margen de las disputas partidarias. ¿Cuál es el objetivo de esta cátedra? Bien, tenemos 4 puntos relevantes. Vamos a reflexionar de manera conjunta sobre los límites legales de la propaganda y neutralidad estatal. Revisaremos la resolución número 0112-2025 y su aplicación. Algunos casos prácticos sobre vulneración del principio de neutralidad y conclusiones. Con todo este objetivo, con todos estos ítems mencionados, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser verdaderamente neutral? ¿Cómo ser neutral en un proceso desde un punto de vista de servidores públicos? ¿Qué comportamientos están prohibidos? ¿Qué sanciones se pueden desarrollar? ¿Y qué consecuencias tiene su incumplimiento? Todo ello vamos a revisarlo más adelante dentro de la resolución o del fondo de la resolución mencionada. Bien, entremos al fondo de la exposición. Límites legales de la propaganda electoral y la publicidad. Vamos a trazar juntos el marco que delimita esta materia. ¿Qué entendemos jurídicamente por publicidad estatal y por propaganda electoral? Y sobre todo, ¿por qué es tan relevante esta diferencia dentro de los procesos electorales? Pues bien, vamos a iniciar por lo más básico. ¿Qué es publicidad y qué es propaganda electoral? Como pueden visualizar en la lámina, vemos algunos conceptos y algunas principales diferencias. Por su parte, la propaganda electoral es toda forma de comunicación que tiene como fin persuadir al elector para que vote por determinada opción política. La realizan los partidos políticos, los movimientos, las organizaciones políticas y o también las alianzas electorales. Puede ser verbal, puede ser escrita, audiovisual o digital y debe ejecutarse dentro del plazo establecido por el cronograma electoral. En cambio, la publicidad estatal es aquella que difunden las entidades del Estado para informar sobre sus servicios, sobre sus obras, sobre campañas, entre otras cosas. No busca captar votos, esta es la gran diferencia, pero puede convertirse en propaganda si se usa de manera indebida. La propaganda, tanto la electoral como la estatal, tienen límites legales para asegurar la neutralidad del proceso electoral y de esta manera evitar la manipulación o influencia indebida en los ciudadanos. Estos límites, señores, están regulados por leyes y reglamentos que buscan garantizar un campo de juego equitativo para todos los actores políticos y de esta manera evitar el uso abusivo de recursos públicos. Dentro de la propaganda electoral, ¿cuáles son las prohibiciones? Bueno, se prohíbe la propaganda electoral en lugares públicos y privados que no estén autorizados, así como la colocación de propaganda sobre las de otros partidos. Asimismo, la propaganda electoral debe retirarse en un plazo determinado antes de las elecciones, especialmente las ubicadas cerca de los centros de votación. Este incumplimiento de la norma o de la propaganda electoral puede conllevar diversas sanciones como multas y amonestaciones públicas. Por ello, se debe garantizar la neutralidad del proceso electoral, evitando que se utilice propaganda electoral en espacios o con recursos del Estado.
Son los horarios y los medios? Bueno, existen restricciones sobre el uso de altoparlantes, estaciones de radio y televisión, así como sobre la propaganda en redes sociales durante el periodo electoral. Por su parte, la publicidad estatal. ¿Cuál es la prohibición de esta? Bien, durante el periodo electoral se prohíbe la difusión de publicidad estatal que pueda favorecer a un partido político, a alguna organización política o algún candidato. De esta misma manera, se exceptúan de esta prohibición las notas de prensa que no contengan elementos que aludan a partidos políticos y las comunicaciones internas. También se prohíbe el uso de recursos públicos como oficinas, cuarteles, centros, etcétera, para actos de propaganda electoral. En conclusión, ¿qué busca el legislador? Este busca establecer límites claros para la propaganda electoral y la publicidad estatal, asegurando la neutralidad del proceso electoral y evitando el uso abusivo de recursos públicos, lo que garantiza un ambiente más justo y transparente para todos. Por un lado, la propaganda electoral busca convencer. En cambio, la publicidad estatal busca informar de manera verdadera. Pero tengamos cuidado. Ambas pueden confundirse fácilmente en un escenario electoral. De este contexto es que la legislación ha sido clara y aún más la resolución 0112-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, que regula con precisión los comportamientos permitidos y prohibidos. A manera de ejemplo, para ir integrando lo mencionado anteriormente, pongámonos a pensar que en la municipalidad de Jesús María, a 2 meses de la elección, esta lanza una campaña en redes sociales donde muestra al alcalde cortando cintas de obras en cada distrito y usando frases como "contigo seguimos creciendo". ¿Afecta o no afecta la propaganda o la publicidad estatal? Bien, aunque sea una obra pública, si el mensaje sugiere apoyo electoral, ya no es publicidad estatal, es una propaganda encubierta. Por tanto, la diferencia clave está en el objetivo del mensaje y en el contexto en que se difunde este mensaje. Por su parte, la propaganda electoral tiene fecha de inicio y de término. No puede hacerse de manera permanente. La ley, la norma, también establece que debe respetar ciertos principios, como los de veracidad, legalidad, igualdad y transparencia. Pero más allá de la propaganda de los partidos, existe un principio rector, un principio fundamental que todo aparato público debe conservar, el de neutralidad estatal. ¿Y qué significa esto, señores? Pues bien, que ninguna autoridad, ningún funcionario, ningún servidor público puede utilizar su cargo o recursos estatales para favorecer o perjudicar a ninguna candidatura. Es decir, no pueden usar sus funciones o sus facultades para inclinar la balanza a favor absolutamente de nadie. Ahora bien, ¿qué pasa con la publicidad estatal durante los periodos electorales? Según el artículo 16, que lo tenemos en la firmina en el lado izquierdo del reglamento sobre publicidad estatal en periodo electoral, se establece una regla general que guarda concordancia con la Ley Orgánica de Elecciones que se encuentra a su mano derecha.
Durante el periodo electoral está prohibida, completamente prohibida, la difusión de publicidad estatal en todos los niveles del gobierno. No obstante, esta regla admite algunas excepciones. Asimismo, entre los sujetos exceptuados de esta restricción se encuentran los organismos que conforman el sistema electoral, como son la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Y ustedes dirán, ¿por qué? Puesto que sus campañas están orientadas a promover la participación ciudadana y fortalecer la transparencia del proceso electoral. Ahora bien, respecto a la difusión de publicidad estatal por otras entidades públicas durante el periodo electoral, esta solo será posible de manera excepcional cuando se justifique debidamente en razones de dos conceptos importantes: impostergable necesidad o utilidad pública. Y Giampieri, ¿qué cosa significa impostergable necesidad? Pues se trata de toda información que por su urgencia o trascendencia no puede ser postergada ni diferida hasta después del proceso electoral. Es decir, constituye una necesidad inaplazable cuya difusión inmediata es indispensable. Por ejemplo, una campaña informativa sobre la prevención del dengue. Otro ejemplo, alertas ante fenómenos naturales o medidas sanitarias frente a una emergencia de salud pública. No tendría ningún sentido que estas campañas se realicen luego de las elecciones generales, cuyo desenlace, como es usual y todos sabemos, en el caso de las elecciones presidenciales, podría incluir una segunda vuelta convocada, según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, el 7 de junio del próximo año, ante la posibilidad de que ningún candidato supere el 50% de los votos válidos. En cuanto a la utilidad pública, ¿qué significa esto? Pues se refiere a información que, sin ser urgente, es de importancia y trascendencia para la colectividad y guarda relación directa con el interés público y también con el bien común, superando cualquier interés particular. Por ejemplo, campañas sobre educación vial, vacunación regular o prevención de delitos informáticos, siempre que se acredite que su difusión responde efectivamente al interés general y no tenga fines proselitistas. En conclusión, durante el periodo electoral, la difusión de publicidad estatal está sujeta a estrictos límites, pero es posible que se acredite de forma objetiva y documentada su impostergable necesidad o utilidad pública, en concordancia con el marco normativo vigente. Como detalle, como dato, durante el periodo electoral, la publicidad estatal está limitada para evitar que se utilice para favorecer o perjudicar a algún candidato o partido político. Inclusive en casos de utilidad pública, la publicidad estatal debe mantener siempre la neutralidad política. No puede contener elementos que promocionen a un partido político o candidato específico, como nombres, imágenes, símbolos, etc. Por su parte, el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones lo establece de manera clara. A partir de la convocatoria de elecciones,
el cual marcó un hito importante en el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, fue el pasado 26 de marzo. Al Estado le está prohibido, a través de publicaciones oficiales o estaciones televisivas o imprentas, sea público o privado, efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación independiente, movimiento o alianza electoral. También queda suspendida desde la fecha de convocatoria de las elecciones la realización de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación, sea público o privado, salvo el caso de impostergable necesidad o utilidad pública, el cual fue o cual fueron mencionados anteriormente, dando cuenta semanalmente de los avisos publicados al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial según corresponda. En caso de incumplimiento de esta disposición, el Jurado Nacional de Elecciones o en su caso el Jurado Electoral Especial, de oficio o a petición de parte, dispondrá la suspensión inmediata de la propaganda política y la publicidad estatal. El JNE dispone asimismo la sanción de los responsables de conformidad con el procedimiento previsto, si mal no recuerdo, en el artículo 362 de la Ley Orgánica de Elecciones, modificado por el último artículo 24 de la presente ley. Una vez analizado estos dos temas sumamente importantes para estas elecciones próximas, mencionemos el marco normativo. Se encuentra la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Elecciones, ley número 26859, la ley número 27815, el Código de Ética, de la Función Pública, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y el reglamento aprobado por Resolución 0112-2025 JNE. Ahora ingresemos al segundo tema o al segundo ítem de esta ponencia, la resolución 0112-2025 JNE y su aplicación. Esta resolución es acerca o tiene el trasfondo del Reglamento de Publicidad Estatal, Propaganda Electoral y Neutralidad. Aquí nos detenemos en un punto central de esta ponencia, para mencionar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de su potestad normativa, aprobó la resolución 0112-2025 JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de abril del 2025. Este reglamento recoge básicamente la experiencia de los últimos procesos electorales, sobre todo en un contexto donde las redes sociales, el contenido digital y la inteligencia artificial han cambiado la forma en que se hace campaña. Y nos preguntamos, ¿pero qué regula esta resolución? Pues regula los criterios para diferenciar entre propaganda y publicidad estatal, las condiciones para la autorización de propaganda electoral en espacios públicos, también regula los actos permitidos y prohibidos a los funcionarios públicos durante el proceso electoral, así como los mecanismos de denuncia y sanción ante el jurado electoral especial. Recuerde que en época de elecciones, los jurados electorales especiales son la primera instancia del JNE. Y por último, la regulación de medios digitales y redes sociales usados por entidades estatales. A modo de ejemplo, para englobar, para integrar lo mencionado anteriormente,
podemos decir, podemos mencionar, por ejemplo, un gobierno regional utiliza su cuenta oficial de TikTok, esta aplicación que está muy de moda últimamente, para publicar un video de una obra social donde aparece el gobernador bailando junto a los pobladores y mencionando: con este equipo ganamos. Bien, en este caso, desde mi punto de vista y bajo el nuevo reglamento, puede ser considerado una infracción grave. Ustedes me dirán por qué. Porque está usando un canal institucional para fines electorales, lo cual se encuentra prohibido y sancionado. ¿Cuál vendría a ser la aplicación práctica de esta resolución? Bueno, la aplicación de esta resolución no se limita al papel, sino que el Jurado Nacional de Elecciones, junto a los jurados electorales especiales, ya le están utilizando como herramienta en los procesos de fiscalización preventiva y sancionadora. Más adelante vamos a analizar y desarrollar el proceso sancionador. Para comprender a cabalidad el deber de neutralidad que nos convoca en esta disertación, es esencial que partamos de un marco conceptual y jurídico, el cual nos permita situar con claridad este principio dentro del funcionamiento del Estado democrático de derecho. Empecemos. Concepto de neutralidad, tipificado en el artículo 5 de la resolución mencionada 0112-2025 JNE. Neutralidad. Definición: deber esencial de toda autoridad pública, funcionario o servidor público para actuar, con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones dentro del marco de un proceso electoral. Y esta definición encierra dos ideas centrales que debemos subrayar. La primera, el deber esencial. ¿Qué es el deber esencial? No es un mero principio inspirador ni una recomendación ética, es un deber jurídico vinculante cuyo incumplimiento genera consecuencias normativas concretas. Por su parte, ¿qué significa actuar con imparcialidad política? La administración pública debe colocarse por completo al margen de toda competencia electoral. Su actuación debe preservar la igualdad de condiciones entre los actores políticos y respetar el derecho ciudadano a un sufragio libre, sin interferencias y respetado por la estructura del Estado. Adicionalmente, esta definición enfatiza que este deber es transversal. ¿Qué quiere decir? Alcanza a todas las autoridades, sea funcionarios, servidores, sin importar su régimen laboral, ni mucho menos su nivel jerárquico. Por lo tanto, la neutralidad exige que los servidores públicos no utilicen sus cargos, mucho menos sus funciones, bajo su responsabilidad para favorecer o perjudicar alguna opción política durante el proceso electoral. Bien, ¿cuáles son los fundamentos constitucionales y legales? Este deber de neutralidad no surge de manera aislada, tiene un sólido anclaje constitucional y legal en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Constitución Política del Perú, nuestra Carta Magna, consagra principios fundamentales
que sustentan la neutralidad en la función pública. Tenemos el principio de legalidad tipificado en el artículo 45, que menciona que los funcionarios solo pueden actuar dentro del marco de la Constitución y la ley. Tenemos también el principio de imparcialidad, derivado del principio de Estado democrático de derecho, el cual implica la obligación de actuar sin sesgo político. Tenemos también el principio de probidad y buen gobierno, tipificados en los artículos 39 y 41 de nuestra Carta Magna, el cual obliga a los funcionarios o servidores públicos a actuar con integridad y sin aprovechar el cargo para fines personales o partidarios. En este caso, la neutralidad es, en todo sentido, una manifestación concreta de la sujeción del poder público a los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad y ética. Tenemos también la ley número 27815, el Código de Ética de la Función Pública. Este código reafirma que los servidores públicos deben actuar con objetividad, justicia, integridad y responsabilidad. Cualquier conducta imparcial está prohibida usar el cargo para fines políticos. Promueve expresamente una conducta imparcial, prohibiendo el uso del cargo para beneficiar algunos intereses particulares, lo que incluye intereses de carácter político o electoral. Como punto número 3 tenemos a la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la cual establece que es función del Jurado Nacional de Elecciones velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. Dentro de esta función, el Jurado Nacional de Elecciones actúa como garante del principio de neutralidad, fiscalizando su cumplimiento y sancionando las infracciones que se produzcan en los diversos niveles de la administración pública. Punto número 4. Tenemos al reglamento aprobado por resolución 0112-2025 JNE. Este reglamento detalla con total claridad las conductas prohibidas en materia de neutralidad, las condiciones para que una conducta se configure como infractora, los procedimientos sancionadores aplicables, así como las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Debemos enfatizar que el deber de neutralidad es de aplicación universal dentro de la administración pública. Y me hago la siguiente pregunta: ¿a quiénes alcanza el deber de neutralidad? Tenemos a funcionarios y servidores de todos los niveles del gobierno. Gobiernos nacionales, llámese ministerios, programas, organismos adscritos, etc. Los gobiernos regionales, gobernaciones regionales, consejos regionales, direcciones, etc. Y los gobiernos locales, alcaldes, consejos municipales, gerencia y hasta unidades de gestión. El punto número 2, las empresas de Estado y órganos autónomos. El ámbito de la aplicación también alcanza a las empresas públicas bajo cualquier modalidad jurídica y a los organismos autónomos como el Banco Central de Reserva,
la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, entre otros. Procesos electorales comprendidos. El reglamento es aplicable a elecciones generales, presidenciales, senadores, diputados, Parlamento andino. Elecciones regionales y municipales, consultas populares, referéndum revocatoria. Como dato informativo, comentarles que la consulta popular revocatoria, según el hito del cronograma electoral, se realizó el pasado 8 de junio y estuvo dirigida a las autoridades municipales de 4 distritos, en Ucayali, en Junín, en Apurímac y en Huancavelica. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es el objetivo de esta consulta popular? Pues es permitir que la ciudadanía evalúe la continuidad de sus autoridades regionales y municipales antes que concluya su mandato. Era un dato básicamente informativo, puesto que se ha cumplido hace cerca de un mes este hito dentro del cronograma electoral. Bien, continuando con la ponencia, recordar que su aplicación del principio de neutralidad es permanente en todo periodo electoral y en todo el aparato estatal, como lo hemos mencionado anteriormente, es transversal. Como pueden apreciar, el deber de neutralidad no es un principio retórico, es una obligación jurídica y ética, con fundamentos constitucionales y también legales, y con una cobertura que abarca a toda la administración pública. Quienes ejercemos funciones en el Estado, tenemos en tiempos electorales una gran responsabilidad, yo creo que hasta incrementada, por ser guardianes, por ser garantes de la equidad electoral, contribuyendo con nuestra conducta institucional, garantizando procesos electorales íntegros, legítimos y respetados por toda la ciudadanía. Bien, ¿cuáles son las infracciones de las autoridades públicas? Está tipificado en el artículo 32.1 del reglamento. Podemos visualizar, son 5 infracciones de autoridades públicas. Estas autoridades públicas en cualquier nivel de gobierno incurren en infracciones cuando realizan las siguientes conductas. La primera, coartar o perturbar la libertad del sufragio. ¿Qué significa esto? Bueno, supone cualquier intervención que limite, condicione o manipule el derecho de los ciudadanos a votar en libertad. Esta puede materializarse en presiones abiertas desde la estructura del Estado para inducir el sentido del voto. Letra B. Favorecer o perjudicar a candidatos u organizaciones políticas. Se prohíbe completamente cualquier acción oficial que beneficie o dañe electoralmente a un candidato o partido. Ejemplo, emitir pronunciamientos institucionales en tono de apoyo o crítica política. Alterar programas sociales con fines proselitistas. Mucho cuidado con ese tema que es fundamental dentro de la administración pública. Letra C. Imponer afiliación o voto a subordinados. Es absolutamente ilícito que un superior jerárquico, un jefe,
condicione a sus trabajadores para afiliarse a un partido o a votar por una opción determinada. Esta conducta vulnera gravemente la autonomía política de todos los servidores públicos. Letra D. Participar en comité u organismos políticos. Las autoridades públicas no pueden integrar comités políticos, ni mucho menos realizar actividades partidarias, especialmente durante el periodo electoral. Recordemos que la separación entre función pública y actividad partidaria debe ser sumamente rigurosa. Y finalmente, la letra E, interferir con las mesas de sufragio. Infracción particularmente desde mi punto de vista grave. Ninguna autoridad puede entorpecer la instalación o el funcionamiento de las mesas de votación. El día de la elección, la neutralidad debe ser máxima para garantizar la pureza del acto electoral. Siguiente diapositiva. Tenemos las infracciones de funcionarios con personal a cargo. Se encuentra tipificada en el artículo 32.2 del reglamento. El reglamento también regula infracciones específicas para estos funcionarios. La primera, coacción o imposición de afiliación o voto. ¿Qué significa esto? Bueno, es básicamente que un jefe o superior no puede inducir, sugerir, ni mucho menos exigir a sus subordinados o trabajadores para afiliarse a algún partido ni su preferencia electoral. Mucho cuidado. Asimismo, las relaciones laborales no pueden convertirse en instrumentos de control político. Está totalmente sancionado y prohibido. Letra B. Uso de influencia para condicionar el sufragio. Es completamente inaceptable que un funcionario use su autoridad, incentivos, beneficios o sanciones para influir en el voto de su personal. Completamente inaceptable y prohibido. Y finalmente, la propaganda electoral en función del cargo. Se prohíbe que un funcionario o servidor, en ejercicio de sus funciones, realice propaganda a favor de alguna opción política. Esto incluye tanto actividades formales, llámese discursos, comunicados oficiales, etcétera, como también informales, mensajes en redes sociales en nombre de la institución. Mucho cuidado con este tema. Infracciones de funcionarios candidatos, tipificado en el artículo 33.3 del reglamento. Bueno, el reglamento también establece un régimen especial para aquellos funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular. A partir de los 90 días previos al acto del sufragio, tienen completamente prohibido. Letra A. Proselitismo en inauguración o inspección de obras. Recordemos que no pueden estos funcionarios utilizar actividades oficiales como inauguraciones, inspecciones o presentaciones de obras públicas para realizar proselitismo. El uso de eventos institucionales para fines electorales distorsiona la igualdad de condiciones entre los candidatos. Letra B. Reparto de bienes con fondos públicos. Está completamente prohibido que estos funcionarios entreguen a particulares bienes adquiridos con fondos del Estado o provenientes de donaciones públicas con finalidad electoral.
el reparto de estos bienes en contexto electoral es una práctica que genera clientelismo y erosiona la limpieza de todo proceso electoral. Y por último, discursos con referencia a candidatos u organizaciones. Bueno, en este caso, los regidores y consejeros regionales que postulan a reelecciones no pueden referirse directa o indirectamente a candidatos u organizaciones políticas en sus intervenciones oficiales. Esta restricción busca de alguna manera impedir que utilicen su función actual como especie de plataforma de promoción electoral. Bien, ¿cuáles son las condiciones de configuración de la infracción? Artículo 33 del reglamento. No basta con que se realice un acto con apariencia de infracción. El reglamento establece criterios precisos para determinar cuándo una conducta constituye efectivamente una infracción en materia de neutralidad. Tenemos dos ítems sumamente importantes. El primero, actos en función oficial o invocando el cargo. En este caso, la conducta del funcionario debe darse en el contexto de una actividad oficial o invocando la condición de autoridad, funcionario, servidor público, etc. Si en este caso el servidor actúa en calidad personal y, ojo, sin involucrar su función, el hecho no sería sancionable por esta vía. Hay mecanismos también que ayudan a blindar y a proteger a estos funcionarios. Letra B. Intención de influir en el voto de terceros. En este caso debe existir la voluntad o efecto de influenciar el comportamiento electoral de los ciudadanos. Ojo, no todo error o comentario constituye una infracción. Es necesario probar que la acción tuvo o buscó tener impacto en la intención del voto. Como podemos analizar, como podemos darnos cuenta, la lista de infracciones no solo es amplia, sino que responde a una lógica protectora, la cual es garantizar que el Estado no interfiera en el proceso electoral. Con el reglamento anterior, bueno, quedaron algunas aristas, quedaron algunos vacíos, los cuales con este nuevo reglamento estamos cerrando los candados para que el Estado o los funcionarios públicos no interfieran en el proceso electoral del 2026. Quienes integramos la administración pública debemos ser particularmente conscientes de estas prohibiciones. Recordarles que el principio de neutralidad es una valla inquebrantable. Cualquier uso del aparato estatal con fines electorales no es solo ilegal, sino también contrario a los principios éticos que rigen nuestro accionar. Por ello, y de manera de comentario, un compromiso consciente y proactivo con la neutralidad es hoy más que nunca, señores, una condición indispensable para la credibilidad de nuestras instituciones y para la fortaleza de nuestra democracia. Les traje un dato informativo reciente, no tiene ni 2 semanas aproximadamente. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto? Bueno, aquí podemos visualizar, bueno, una imagen básicamente estadística,
donde el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado cerca de 2.640 informes de fiscalización relacionados con procedimientos de neutralidad, publicidad estatal, propaganda electoral y encuestas electorales a los 5 jurados electorales especiales habilitados a la fecha. No solamente van a ser 5 para las elecciones, vamos a ir aumentando de manera considerada hasta obtener los 60 jurados especiales que tenemos programados para el próximo año. Bien, en materia de publicidad estatal, es la que encabeza la mayoría de procedimientos, cerca de 2.400 en total, de los cuales cerca de 1.300 fueron derivados al Jurado Electoral Especial de Lima Centro, otros 349 al Jurado Electoral de Chiclayo, 328 al Jurado Electoral de Arequipa, 246 al Jurado Electoral de Huancayo y 170 al Jurado Electoral de San Martín. En cuanto a propaganda electoral, 74 corresponden al Jurado Electoral de Lima Centro, 19 al Jurado Electoral de Chiclayo, 21 al Jurado Electoral de Arequipa, 78 al de Huancayo y 10 al de San Martín. Asimismo, figuran 14 informes sobre neutralidad para el Jurado Electoral de Lima Centro, 2 para el de Chiclayo, 3 para el de Arequipa, 2 para el de Huancayo y 2 para el de San Martín. O sea, todos están de manera proporcional con cierta carga de informes. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones presentó además informes sobre encuestas electorales a los 5 jurados electorales especiales. Asimismo, desde el momento en que se convocó a las elecciones generales 2026, según el cronograma electoral el 26 de marzo pasado, el Jurado Nacional de Elecciones realiza una serie de labores de fiscalización con el objetivo de garantizar la legalidad del proceso electoral. Y ello incluye no solo el análisis de las denuncias que se reciben, sino también la revisión de redes sociales y medios de comunicación, así como operativos diarios en diversas localidades para poder verificar algún supuesto que podría de alguna u otra manera vulnerar la normativa. Para tal efecto, el organismo electoral tiene desplegados fiscalizadores a nivel nacional. Además, recordar a las autoridades, funcionarios y servidores públicos que se encuentra vigente el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, la cual ha sido aprobada por la resolución 0112-2025 JNE. Además, es importante mencionar que un informe de fiscalización contiene básicamente el análisis de un hecho concreto, el cual es contrastado con lo establecido en el referido reglamento, a fin de detectar presuntas infracciones a la normativa y emitir una opinión técnica. Y ustedes me comentarán o dirán, ¿pero por qué estamos viendo esto? Lo que pasa es que la siguiente firmina es acerca del procedimiento sancionador que inicia con el informe de la Dirección Nacional de Fiscalización. Bien, para terminar la idea de estos informes presentados a los jurados electorales especiales, quien determina la existencia o no de una infracción o vulneración de la normativa electoral es el respectivo jurado electoral especial. Esta instancia puede o archivar el expediente o determinar el inicio de procedimiento sancionador. Sin embargo, que al ser órganos
básicamente y netamente jurisdiccionales de primera instancia, de presentarse algún recurso de apelación a lo resuelto por el jurado electoral especial, subirá o será el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones quien decidirá en última y definitiva instancia. Bien, una vez mencionado este dato informativo, este dato sumamente importante, explicaremos el proceso sancionador. Hemos revisado el concepto de neutralidad, su fundamento jurídico, las conductas prohibidas. Corresponde ahora conocer cómo actúa el sistema de control y sanción cuando se produce una infracción. Este es básicamente un aspecto clave y fundamental, pues el deber de neutralidad no se limita a un principio ético, es un deber legalmente exigible, cuyo incumplimiento activa un procedimiento sancionador específico, como lo regula el reglamento mediante la resolución aprobada 0112-2025 en sus artículos 34 al 41 en el título quinto. Revisemos ahora las principales etapas del procedimiento. Informe inicial. La Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales identifica la infracción o recibe una denuncia y emite un informe. Ellos identifican una presunta infracción a la neutralidad. Como dato estadístico, bueno, ya se mencionó que hay aproximadamente 2.600 informes por parte de esta área. Si la infracción es advertida por una denuncia de parte, ciudadano u organización política, el jurado electoral especial remite dicha denuncia a la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales para que emita un informe técnico. Como en toda contienda, hay un derecho a descargo. Una vez recibido el informe, el jurado electoral especial traslada los actuados al presunto infractor, sea autoridad, funcionario o servidor público, y este tiene un plazo breve, sumamente corto, un día calendario para autoridades no candidatas, tipificado en el artículo 34.2 del reglamento, y 3 días hábiles para candidatos, para candidatos, tipificado en el artículo 39, para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa. ¿Y cómo determinan la infracción y posibles apelaciones? Bien. Con o sin descargos, el jurado electoral especial evalúa la documentación y determina en plazo sumamente corto para autoridades o funcionarios no candidatos un día calendario, según el artículo 34.3 del reglamento. Para funcionarios candidatos, máximo 5 días calendario, artículo 40 y 41. Si el jurado electoral especial determina que existe infracción, emite una resolución pertinente y ordena cesar la conducta infractora en caso de ser reiterativa. También advierte sobre sanciones en caso de reincidencia y esta resolución es apelable ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro del plazo de 3 días hábiles, siendo este la última instancia. ¿Y qué sucede con la remisión de los actuados? Pues acá intervienen 3 instituciones fundamentales. Cuando se confirma la infracción, el jurado electoral especial dispone la remisión de los actuados a la Contraloría General de la República. ¿Y para qué? Para que actúe conforme a su competencia en control
administrativo. También se remiten los actuados al Ministerio Público para que de alguna u otra manera evalúe posibles responsabilidades penales. Y por último, también a la entidad empleadora para que adopte las medidas disciplinarias que correspondan. ¿Y esto qué nos asegura? Nos asegura un enfoque integral de la responsabilidad, tanto administrativa por un lado, penal en el Ministerio Público y funcional o disciplinaria en la entidad empleadora. ¿Y cuáles son las sanciones aplicables? El reglamento establece un régimen claro de sanciones. Título quinto, artículos del 42 al 46, como podemos visualizar en la firmina. Letra A, amonestación pública. ¿En qué consiste? Pues en la publicación de la sanción en el Diario Oficial El Peruano o en el Diario de Avisos Judiciales. Asimismo, una lectura en audiencia pública de la resolución sancionadora. Esta sanción tiene un alto valor disuasivo, pues afecta la imagen pública del infractor. Letra B, multa. De 30 a 100 UIT. Artículo 43. Para infracciones en materia de neutralidad y publicidad estatal, la multa será, como podemos visualizar, no menor de 30 ni mayor de 100 unidades impositivas tributarias. Es decir, hoy en día, entre aproximadamente 154.500 y 515.000 soles. La graduación de la multa se basa en algunos criterios. Primero, en la gravedad de la conducta, en los alcances de la difusión de la conducta infractora, en el nivel jerárquico del infractor. Ojo, es muy importante también. Y por último, en el grado de cumplimiento de las medidas correctivas. Número 3. Concurrencia de sanciones, tipificado en el artículo 46 del reglamento. Es fundamental subrayar, mencionar que la imposición de sanciones administrativas no exime al infractor de eventuales responsabilidades penales o disciplinarias, de modo que por una misma conducta un funcionario podría enfrentar una multa electoral, una sanción administrativa interna, un proceso penal, por ejemplo, se me ocurre por abuso de autoridad, por coacción, etc. Como se puede ver, el procedimiento sancionador está diseñado para ser ágil y eficaz. Y el mensaje, señores, es sumamente claro. La neutralidad es un deber jurídicamente exigible, cuya transgresión genera responsabilidad y téngalo por seguro que no quedará exenta de sanciones. Por ello, es fundamental que cada uno de nosotros mantenga una conducta preventiva y ética durante todo el proceso electoral, no solo como el riesgo personal que implican las sanciones, sino sobre todo por la obligación que tenemos como servidores del Estado, la cual es garantizar la transparencia, la integridad y la legitimidad de las elecciones democráticas en nuestro país. Bien, antes de concluir con esta segunda parte y entrar al receso de 15 a 20 minutos, quiero trasladarle un ejemplo que, bueno, integra todo lo mencionado anteriormente.
La alcaldesa de un distrito organiza una chocolatada con madres de comedores populares. El evento es netamente institucional, pero al final reparte calendarios con su foto y el logo de su agrupación política. Desde mi punto de vista, y suscribo lo que digo, eso, aunque sea un gesto simbólico, rompe o quiebra el principio de neutralidad. El reglamento lo prohíbe expresamente. Cuando retornemos del receso de 20 minutos, vamos a analizar los casos prácticos y algunas conclusiones sobre el tema a tratar. Bien, Ítalo, bien, retornamos en 20 minutos, por favor. Son las 7:20, 7:45, por favor. Gracias. Estimados participantes, continuamos con la segunda y última parte de la ponencia. Bien, vamos a resolver y analizar de manera conjunta algunos casos prácticos acerca de vulneración al principio de neutralidad. Necesito la participación de cada uno de ustedes. Voy a plantear algunos casos y sugiero que me comenten si creen que hay o no hay, existe o no existe vulneración o no y el por qué. Bien, ¿logran visualizar? ¿Alguien me puede responder, por favor? A ver, caso número 1. La feria solidaria. Recordemos que esos casos son netamente ficticios, simplemente para la ponencia. Acá no interviene ninguna agrupación política, ningún movimiento, ningún candidato, etcétera. Simplemente son ficticios. Hecha la aclaración, empecemos. La Dirección de Desarrollo Social organiza una feria donde se entregan kits escolares. Al inicio, el jefe del área dice: este gobierno regional está cambiando vidas. No lo olviden en estas elecciones. ¿Qué se vulnera, estimados participantes? ¿Es neutral? ¿No es neutral? Alguien que se anime. Estamos acá para equivocarnos. No hay ningún problema. Estamos para aprender. ¿Alguien por el chat? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, me tendré que autorresponder. ¿Es neutral? Desde mi punto de vista, no. ¿Y por qué? Ustedes dirán. Porque básicamente este mensaje lo que está haciendo es propaganda desde su cargo público, desde el puesto que ocupa. Es una infracción que está tipificada en el reglamento. Vamos con un nuevo ejemplo para ver si quieren participar. A ver. Caso 2. Gracias por confiar. El municipio de Independencia instala carteles en parques recién remodelados con el mensaje: gracias vecinos por seguir confiando. No se menciona partido, pero el alcalde postula para una posible reelección. Ojo que son casos ficticios. Sabemos que no va a haber reelección, puesto que no fue aprobado en el Congreso, ¿no? ¿Qué se vulnera, señores? ¿No se vulnera nada? Bien, nuevamente me tendré que autorresponder. Aparentemente es neutral, ¿correcto? Pero el mensaje tiene una carga política y puede ser considerado indirectamente proselitista. Entendamos que los carteles están impresos con colores y símbolos de la organización política.
¿Alguien tiene noción qué significa proselitismo? ¿Alguno? Doctor, es una manera de hacer propaganda a un determinado grupo político, organización o persona, ¿no? Personalidad política, ¿no? Exacto, Gustavo, exacto. Es una manera de intención de influir políticamente, ganar algún tipo de apoyo o favorecer a determinado partido, movimiento u organización política y o candidato. Excelente respuesta, Gustavo. Un caso más. A ver, informe de gestión o campaña encubierta. Una entidad pública publica un informe de gestión con datos y cifras. En la portada aparece la imagen del gobernador y un eslogan tipo Vamos por más. ¿Está informando o está haciendo campaña? Sí, doctor, efectivamente, eso sería una especie de campaña subliminal, ¿no? Aunque no tan subliminal, Exacto, sino que está haciendo directo, vamos por más, dice, ¿no? efectivamente. Si usa recursos públicos para difundirlo y contiene, como en este caso, elementos persuasivos, es una campaña encubierta. Y eso está completamente prohibido según lo desarrollado en esta ponencia. Vamos con un cuarto caso. Uso indebido de redes sociales institucional. Desde la cuenta oficial de una dirección regional, se publica un comunicado deseando éxito a un ex ministro que hoy es candidato al Congreso. ¿Qué estamos vulnerando aquí? Igualmente, doctor, el principio de neutralidad, porque se está usando la plataforma de la entidad pública para promocionar una candidatura. Excelente. Esa es la respuesta correcta. La neutralidad en la comunicación institucional. Las redes oficiales, en este caso, no deben emitir mensajes con connotación política. Bien, al parecer, el único que ha entendido la ponencia ha sido Gustavo. Sigamos, caso 5, condicionamiento indirecto. Un técnico del programa Mi Vivienda sugiere a los beneficiarios de un proyecto urbanístico que se debe apoyar a quienes les están trayendo trabajo, en alusión implícita a una organización política. ¿Qué se está vulnerando? En este caso, lo que se vulnera es el principio de imparcialidad. Incluso sin mencionar nombres, como pueden visualizar en la firmina, se configura un condicionamiento del voto mediante el uso del cargo técnico, mediante el uso del puesto que tiene esta persona. Un técnico del programa Mi Vivienda. Ojo, hay que tener mucho cuidado quienes emiten este tipo de pronunciamientos. Bien, ya casi finalizando esta disertación, vamos a exponer algunas conclusiones finales. La propaganda electoral, señores, es legítima y necesaria, pero debe hacerse bajo reglas claras en los tiempos y formas establecidos por la ley. Por su parte, la publicidad estatal no puede ser usada como medio de campaña. La línea entre informar e influir es sumamente delgada y por eso debemos actuar con prudencia y legalidad. Asimismo, el principio de neutralidad es un pilar democrático y fundamental dentro de este reglamento. Si el Estado toma partido, el proceso deja de ser equitativo y la ciudadanía pierde la confianza, como lo mencionamos en la introducción de esta disertación. Además, señores, la resolución número 0112-2025 JNE es un acto normativo que aprueba y pone en vigencia el reglamento, el cual es necesario para fortalecer la fiscalización electoral
y dar seguridad jurídica a los actores políticos. Como principio rector, la neutralidad está al servicio de la ciudadanía, no a intereses partidarios. Y nosotros, como funcionarios, como servidores públicos, debemos recordar siempre que nuestro compromiso esencial es con el interés general y no con intereses particulares o partidarios. Nuestra legitimidad como Estado se sustenta en la confianza ciudadana y esa misma confianza se construye, pero también se puede destruir en gran medida a partir de la percepción que la ciudadanía tiene de nuestra imparcialidad, especialmente en estos tiempos electorales. Recordemos que el periodo electoral es un tiempo que exige de nosotros mayor prudencia, rigor y autorregulación institucional. Por ello es clave observar algunas recomendaciones prácticas. Por ejemplo, evitar declaraciones públicas con connotación política. Toda declaración, todo discurso, todo mensaje institucional debe ser absolutamente libre de sesgos políticos o electorales, totalmente transparentes. Además, en esta etapa electoral, todo, absolutamente todo, comunica. ¿Qué quiere decir esto? Debemos ser especialmente cuidadosos con el lenguaje y los símbolos que utilizamos, sumamente cuidadosos con este tema. Por ejemplo, no participar en actividades partidarias. Ningún funcionario o servidor público debe participar ni siquiera a título personal en actividades partidarias si ello puede comprometer la percepción de neutralidad de la entidad. Nuestra presencia en un evento partidario puede ser interpretada como una forma de respaldo, una forma de apoyo institucional indebido. Mucho cuidado con esta recomendación a forma de conclusión. Asimismo, no utilizar recursos públicos para favorecer posiciones electorales. Esto lo vengo repitiendo durante toda la ponencia porque se ha visto sumamente en determinadas instituciones estos temas que favorecen a posiciones electorales desde dentro del mismo sistema. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por ello, está absolutamente prohibida emplear vehículos, infraestructura, comunicaciones oficiales, redes institucionales o bienes públicos con fines proselitistas. Esto es un tema básicamente importante para darnos cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Asimismo, el uso de recursos del Estado para apoyar candidaturas constituye una de las infracciones más graves y más sancionadas, tal como lo hemos visto en el reglamento que hemos analizado con mucho detenimiento. No condicionar programas o servicios institucionales. Bajo ninguna circunstancia debe condicionarse la entrega de programas sociales, subsidios, asistencia técnica u obras al apoyo o rechazo de alguna opción política. Recordemos que cualquier insinuación en ese sentido es no solo ilegal, sino profundamente lesiva de los principios democráticos. Finalmente, a modo de reflexión, quiero mencionarles, pues es una frase que siempre utilizo en las ponencias, justamente en esta etapa electoral. No hay democracia verdadera si el Estado deja de ser imparcial en el momento más crucial, la elección de sus autoridades. Con esto quiero finalizar, agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Regálenme 2 minutos que voy a absolver una duda.
Janio Inocente. Buenas noches. ¿Cuándo se inicia el periodo electoral? Muy buena pregunta. El periodo electoral se inició desde la convocatoria, que fue el 26 de marzo de este año. Les voy a compartir a modo de información general, denme un segundo, el cronograma electoral. Bueno, no sé si lo puedan visualizar. No, doctor, aún no. ¿No? A ver, denme un segundo, por favor. Este creo que es. Ahora sí pueden visualizarlo. Sí, doctor, sí se Sí, visualiza. Sí, sí se excelente. visualiza, doctor. Miren, esta es la resolución número 126-2025 del JNE, la cual fue publicada el 7 de abril de este año en el Diario Oficial del Peruano. Lo que quiero resaltar de esta resolución es que aprobaron el cronograma electoral para el proceso de elecciones generales 2026 según se detalla. Este cronograma, como podemos visualizar, el 26 de marzo se realizó la convocatoria a elecciones. ¿Logran visualizarlo? Sí, doctor, se ve. Este hito de aquí sumamente importante, 26 de marzo de 2025, convocatoria a elecciones generales, publicación del Decreto Supremo 039-2025 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Así como este hito, tenemos otros más que son también de gran relevancia. Por ejemplo, el 12 de abril, fecha límite para que los partidos políticos logren su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Otro hito sumamente importante es el 11 de junio, fecha límite para solicitar inscripciones de modificación de normativa interna de organizaciones políticas ante el registro de organizaciones políticas. Suena algo entreverado, pero básicamente es las modificaciones de algunos reglamentos o estatutos de cada organización política. Seguimos avanzando en el tiempo. Otro hito importante es del 2 de agosto, fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas electorales ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Hasta el día de hoy, tengo entendido de que no existe ningún expediente, ninguna solicitud para estas alianzas políticas. Sigamos revisando el cronograma y podemos ver que el 14 de octubre es el cierre del padrón electoral. Otro hito importante, por parte del RENIEC. Y finalmente saltamos hasta el día de la elección. Primera vuelta, día de elección 12 de abril. Segunda vuelta, como ya es de costumbre, el 7 de junio. Esto es más o menos de manera informativa para que puedan saber cómo se está trabajando dentro del sistema electoral. Ojo, el sistema electoral no es solo el Jurado Nacional de Elecciones, es también el RENIEC, es también OMPES, que se encargan de el registro, que se encargan del tema logístico operativo en sí de todo el proceso, y el Jurado Nacional de Elecciones, que se encarga de administrar justicia. Bueno, esto es humildemente la ponencia que quería transmitirles. Espero que haya sido de su agrado y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor.